bienvenidos a ustedes también a este panel de cierre de la Semana de Graduades. No es cualquier panel, nosotros decimos que es el hitazo de esta Semana de Graduades. Se llama Llegamos donde no te imaginás, y un poco lo que busca es visibilizar las diversas trayectorias e inserciones profesionales de nuestros graduados y graduadas, y en este panel tratamos de convocar a aquellos y aquellas que tal vez están haciendo algo que no es lo que uno o una espera cuando ingresa a la carrera, ¿no? Porque el campo de los graduados, el campo de ciencias de la comunicación es muy diverso y tenemos graduados y graduadas en todos lados haciendo muchas cosas y muy diferentes entre sí. Así que un poco en este panel visibiliza eso. Y la idea es vincularlo con el propio recorrido que tenemos acá, que hacemos acá en esta carrera, que es la mejor del mundo, decimos nosotros y nosotras, y no nos cansamos de afirmarlo. Esta Semana de Graduados es la tercera edición, que busca un poco esto, poner en diálogo los distintos recorridos profesionales de graduados y generar una conversación con estudiantes para reflexionar sobre esto. Y no la hacemos solos y solas desde la dirección de la carrera, sino que hay un conjunto de graduados y graduadas que trabajan mucho para que esto sea posible. Así que es muy lindo haber llegado ya a este quinto día de esta semana y festejar este cierre. Y estos graduados y graduadas, que no me quise olvidar ninguno, así que los voy a nombrar. Ellos son Axel Cherem, Emilia Silva, Juan Lojo, Julio Alonso, Leandro Moyano, Mariel Telechea, Mayra Alvarado, Magali Bucasí, Rocío Robner, Santiago Ramallo y Victoria Siveira. Son quienes estuvieron craneando y pusieron el cuerpo para que todo esto sea posible. Y por supuesto también a todos quienes trabajamos en la dirección de la carrera. La directora Elisa Quejba, el coordinador técnico Sebastián Ackerman, yo Dolores Villamut, secretaria académica, quienes habla en este momento, y todo el equipo de trabajadores no docentes que también estuvieron presentes y dando una mano en toda la semana. Así que bienvenidos, bienvenidas a disfrutarlo, a conocer un poco más de este campo de ciencias de la comunicación, del ejercicio profesional de los graduados y los graduadas. Y en este caso vamos a estar con Maru Ludueña, Alexani, Diego Flores, Ramiro Lecuniec, toda la mesa moderada por Mayra Alvarado, subsecretaria de Comunicación Institucional de la Facultad y también graduada y docente de la carrera. Ella los va a presentar y las va a presentar, así que los dejo nomás y a disfrutar de esta charla. Gracias. Bueno, gracias Dolo ahí por la introducción. Vuelvo a dar la bienvenida a todos los que están acá, y como decía Dolores, esta es la tercera semana de graduados que hacemos, y es la tercera vez que llevamos adelante este panel porque somos muy fanáticos, y además porque hay algo de este panel que tiene que ver con no solo pensar hasta dónde llegamos, sino dónde llegamos, ¿no? En general, y a mí me parece interesante también que acá hay muchos estudiantes, hay una pregunta recurrente que es cuando empezamos a transitar esta carrera que tanto queremos y que, como decía Dolores, es la mejor del mundo mundial, y lo decimos siempre, nos dicen, ¿qué vas a trabajar, no? Vos estás estudiando comunicación. Y un poco este panel y estas experiencias que empezamos a conocer nos empiezan a mostrar la diversidad de espacios en donde a veces ni siquiera nos imaginamos que nuestros y nuestras colegas están insertos y que están desarrollándose profesionalmente. Y me parece que algo de lo más importante que para mí tiene la semana de graduados tiene que ver con el diálogo con quienes en este momento están transitando la carrera, y poder armar ahí y seguir construyendo esta comunidad que tenemos. Hace un tiempo ya la carrera, ¿no?, tiene este lema de somos más que una carrera. Bueno, esto tiene que ver con eso, y eso que seguimos construyendo quienes formamos parte desde diferentes lugares. Así que la idea tiene que ver con escucharles a ustedes un poco de qué se trata y dónde están insertos profesionalmente, y habilitar ahí un poco el diálogo entre nosotros y obviamente quienes están acá también, que si hay preguntas, si hay dudas, si hay ganas de hacer comentarios sobre también cuál es el desafío, ¿no?, del campo profesional de la comunicación actualmente. Así que lo que voy a hacer es presentarles a todos
primero y que nos cuenten un poco, bueno, cuál es su inserción profesional, qué hacen, cómo llegaron también, ¿no?, a ese lugar, y después, si quieren, podemos avanzar un poco más en pensar esto de los desafíos que tenemos. Así que voy a ir de mi derecha hacia la izquierda. Primero presento y después avanzan a hablar como tengan ganas. Ramiro Alecuniec es guionista, dramaturgo y director de teatro, docente en la Universidad Nacional de las Artes y en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, editor de la revista Sociedad de nuestra facultad, exactamente, es trabajador también de La Casa, y es autor de Te quiero y me duele, serie de Cris Morena para HBO Max. Después tenemos a Diego Flores, que desde 2010 trabaja en el área de comunicación y medios del programa Las Víctimas contra las Violencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Es creador de contenido y administrador de The Walking con Urban, desde donde realizó trabajo junto a Telefe y Canal Encuentro. Es fundador, productor y guionista de Gromova. ¿Está bien dicho? Está perfecto. Productora de podcast donde trabajó junto a UNESCO, FES, entre otros. Colaboró en revistas y publicaciones digitales como Revista 27, Lectura de Verano, Notas Periodismo Popular, Agrego Sigurat, que Es también, cierto, de la revista de la carrera. Alexani, docente, periodista y escritora nacida en Santiago del Estero, magíster en periodismo de la Universidad de San Pablo y la Escuela de Comunicación de Unidad Editorial de Madrid. Actualmente cursa la maestría en escritura creativa en UNTREF, escribe en medios nacionales e internacionales como El Mundo, Agencia Presentes, Relato, coordina talleres de lectura y escritura, publicó los poemarios Justo antes de olvidar mi nombre y El cero es un número natural. Este año publicará su tercer poemario, Al filo de la visión. Y por último, Maru Ludueña, periodista, docente y escritora, codirectora de Agencia Presentes, Periodismo de Géneros, Diversidad y Derechos Humanos en América Latina y columnista en el área de géneros del diario Tiempo Argentino. Es profesora de posgrado en la Universidad Nacional de La Plata y en la UMED. Trabajó en medios desde 1992 y es autora de Laura, Vida y Militancia de Laura Carlotto y El Mundo no necesita más canciones. En Wikimedia Argentina impulsó Wiki Derechos Humanos y Wikilesa. Muy bien. Ahí nuestros participantes presentados. No sé, Maru, si querés arrancar vos. Bueno, arranco planteando la misma pregunta que vos decías antes. Cuando me convocaron para esta mesa, lo primero que recordé era el miedo que yo sentía de cómo iba a ser para conseguir trabajo, de si iba a conseguir trabajo y cómo me iba a colar en los medios, porque realmente no conocía a nadie. No había nadie vinculado a mi mundo, ni a mi familia, ni a mis amigues, que trabajara en un medio que fuera periodista. Y eso, sobre todo los primeros años de la carrera, me pesó muchísimo. Lo vivía como una exigencia muy alta también. Y además lo que significa el trabajo, ¿no? De decir si iba a poder independizarme, alquilar, salir de la casa donde vivía con mi mamá. O sea, todo lo que te imaginás cuando sos estudiante de comunicación y tenés 20 años, o bueno, o puede pasar también en otras edades que estés estudiando. Y bueno, y hoy, nada, la pregunta de qué voy a vivir a veces también me la hago. Porque hay cosas que no han cambiado. O sea, me logré colar en el mundo de los medios. Y hoy, bueno, la mayoría, y casi todo mi círculo hoy, mucho, no todo, tiene que ver con los medios. Y después la otra pregunta que me hice cuando conseguí trabajo era cómo me iba a recibir, porque cuando empecé a trabajar en los medios estaba cursando mis últimas materias, me quedaron colgados 2 millones de finales y después trabajaba en Editorial Perfil, en una revista femenina que se llamaba Mujer, hacía una sección de actualidad, me integré muy rápidamente a esa redacción. Perdón, mi primer trabajo de periodista fue una revista que se llamaba Más Linda, que era de Editores Asociados, que es la editorial que hizo la revista Humor, que justo hace poco, bueno, que era lo único, digamos, conseguí trabajo a través de un aviso clasificado en el diario, que pedía, que además lo leí tarde, onda, no sé, yo trabajaba de secretaria en ese momento, y me estaba postulando para ser azafata en Aerolíneas Argentinas, o sea, era como, de algo tengo que vivir, y encontré un papel viejísimo ahí tirado, y lo mandé, y bueno, me hicieron escribir una nota que era tipo, me enamoré de un camionero, o sea, era algo como que da cuenta también de una época, ¿no? Los años 90, o sea, bueno, así fue mi ingreso al mundo del periodismo. De ahí rápidamente, duré muy poquito en esa revista y ahí pasé trabajé 2 meses ahí y mi jefa, que había trabajado muchos años en Perfil, me llevó a Editorial Perfil. Y bueno, y ahí ya me metí
por lo menos en la senda, después con altos y bajos y todo eso, pero un poco esa fue la manera. Y a lo largo, si tengo que pensar en el recorrido desde que salí de comunicación, lo que yo hago hoy hago agencia presentes, acá tengo unos stickers que después se pueden llevar. Somos en las redes sociales Presentes Latam, si nos quieren seguir, encantadas. Y hacemos periodismo de diversidad y derechos humanos, es un medio nativo digital que abrimos cuando me echaron de Infojus Noticias, donde trabajé. Y bueno, y también otra vez la necesidad de inventar un poco un trabajo. Es un trabajo que nunca me hubiera imaginado cuando yo estudiaba comunicación. ¿Por qué? Porque la lógica de los 90 era concebirte como una trabajadora o un trabajador de un medio como Clarín o como La Nación, 2 medios donde también trabajé. Y bueno, y eran otras lógicas, ¿no? No te imaginabas que ibas a poder generar un medio. O sea, y bueno, y ahí, eso. Bien. Vamos así en filita. Bueno, yo soy Alex. Mi paso por la carrera no es tan lejano. Me gradué en 2016, 2017. Por supuesto empecé la carrera, a mí me pasó un poco al revés, empecé la carrera pensando que quería ser periodista y no me invitaron por esto, pero terminé la carrera saliendo como hacia un ámbito más bien académico. Pero estoy acá para hablar de las patas más creativas que tienen que ver con todo eso, ¿no? Es decir, en mi caso todo se mezcla un poco. No voy a ser muy personalista, pero traigo esto a colación porque me parece que es importante. Vengo de una familia en donde las mujeres no pudieron acceder a la universidad. Mi mamá, somos de Santiago del Estero, mi mamá quería estudiar medicina, no la dejaron salir de la provincia. Después, bueno, nació mi hermana que tiene problemas de discapacidad, entonces simplemente se dedicó a ser madre. Y cuando nací yo, abrieron la carrera de Derecho en Santiago del Estero y mi mamá, para hacer algo personal, ella tenía un negocio de ropa y bueno, empezó a estudiar Derecho, entonces estudiaba todas las mañanas y yo era muy chiquita y estaba en la casa y estaba con ella. Y ella leía unos libros de derecho muy grandes y yo a la noche le pedía por favor que me contara los cuentos de Lope de Vega, que era, no sé, un abogado, alguien de teoría a quien ella leía, pero yo me pasaba el día con ella estudiando. Y siento que eso tuvo mucho que ver después en cierta facilidad o por lo menos en cierta propensión que yo tuve para acercarme a los libros, ¿no? Es decir, algo que tengo claro y que siempre tuve claro es que hay solo 2 cosas que sé hacer y no sé hacer nada más: leer y escribir. Esas son las 2 cosas que yo sé hacer y que quiero hacer y poder, y haber sabido eso desde muy chica me permitió, por supuesto, me allanó mucho el camino, porque hay personas que no tienen eso claro y eso está muy bien, ¿no? Es decir, que no tienen claro cuál es su deseo. En mi caso, ese deseo de yo quiero leer y quiero escribir estaba muy claro y me parecía que la UBA era la mejor universidad del país para hacer eso y, por supuesto, tuve que venir acá, empezar a estudiar y empezar a trabajar. Mi primer trabajo fue en marketing digital, en donde era redactora y todavía cursaba la carrera. Y mi experiencia laboral fue siempre un poco autogestiva. Ya acá, en medio de la carrera, con un grupo de amigos y amigas, creamos un medio que se llama La Primera Piedra. Es un medio, sigue siendo, yo ya no estoy ahí, un medio digital en donde, por supuesto, cometimos un montón de errores, que es que primero lo pensamos como una revista que podía abarcarlo todo: cultura, deportes, letras, sociedad. Después lo fuimos acotando, ¿no? Dijimos, bueno, esta es más que nada una revista cultural. Empezamos a hacer nuestras propias experiencias, empezamos a hacer eventos para recolectar dinero para poder hacer crecer la revista, empezamos a ir a centros culturales, pedir espacios, invitar artistas, entrevistar a esos artistas para el medio, ¿no? Bueno, buscarle un poco a la vuelta para hacer lo que nos gustaba. En el medio, acá la carrera tiene un espacio muy hermoso que es la agencia de noticias de la carrera de Ciencias de la Comunicación. También, ¿no? Tuve mi paso por esa agencia en donde Seba Gigliano, no sé si lo conocen, él fue editor en el momento en el que yo estaba ahí, y ahí también conocí la importancia del editor, de la figura del editor, la editora, que también es algo que un poco se fue perdiendo en los medios, pero que es sumamente importante y que más tarde en la vida volvería con Maru y mis aportes a Agencia Presentes, que es realmente una figura muy importante. Y un poco mi vínculo con lo laboral fue un poco de búsqueda y también de encuentro, ¿no? Más allá de eso, cuando estaba en la carrera, apliqué una beca de grado de estas que tiene la UBA para hacer un intercambio en el extranjero, y me fui unos meses a la Universidad de Valencia. Esa fue como mi primera experiencia, y cuando terminé la carrera dije, bueno, quiero
quiero aplicar una beca para hacer una maestría en el extranjero, y así es como apliqué una beca de la Fundación Carolina y me fui a hacer este máster en periodismo al diario El Mundo en Madrid, porque era también una maestría bastante práctica, ¿no? Es decir, era una maestría en donde había que trabajar en el diario, en donde me iban a hacer escribir, y era un poco lo que yo quería. Estaba un poco cansada de la teoría, más allá de que después volvería a ella, y siempre es así. Y en ese momento quería un poco huir hacia la práctica, y bueno, tuve el privilegio de que esa oportunidad se dio. Y estuve un año trabajando en una redacción como El Mundo, que es un diario muy grande en España, en una redacción de esas medio antiguas, con jefes misóginos y todos varones, y bueno, una sección de cultura de todos hombres, en donde insertarme fue, bueno, fue trabajoso, pero me acuerdo que me lanzaron un libro y me dijeron buscate la vida, y yo no entendía lo que era mucho buscarse la vida. Pero bueno, me la busqué. O sea, me puse a ver, bueno, por qué me habían dado ese libro. Era un libro enorme, lo leí, busqué al editorial, hablé con el editor, pedí una entrevista, ¿no? Y al día siguiente les traje una nota, y a partir de ahí empezaron a pasarme cosas más piolas, me aumentaron la confianza, pude proponer algunas notas, terminé entrevistando a Fran Lebowitz, que tiene un documental en Netflix de Scorsese, por ahí lo vieron, a Leon Bridge, a Resby, que ahora se hizo famoso porque salió en un video con Lali, a Nati Peluso, ¿no? Como bueno, a Norman Foster, Rosa Montero, ¿no? También a unas personalidades así. Y eventualmente volví a Argentina, y la situación de los medios en Argentina es bastante compleja. Ya casi no existen estas grandes, sobreviven las grandes redacciones que tienen los grandes monopolios, pero bueno, es muy difícil sostener un medio, Maru sabe mejor que yo. Así que empecé a trabajar de manera más que nada freelance con ciertos medios, y yo, en paralelo a esto, a mí siempre me gustó leer y escribir, lo reitero y ya con eso termino, les prometo. Entonces yo siempre escribí literatura. Mi tesis de grado fue una tesis de producción, fue una novela, porque había un pequeño desliz en el reglamento de tesinas de la carrera en ese momento, que había un etcétera al final de una enumeración caótica, en donde proponían que para las tesis de producción se podía hacer una producción radial, una producción audiovisual, una producción, una revista, una producción periodística, etcétera. Lo que a mí me enojó muchísimo, porque el taller literario es un taller anual, y por qué no tenía el peso como para nombrarlo. Entonces le propuse esta idea a gente, y por suerte siempre me topé con gente que aceptó mis ideas, y así pude presentar una novela como colándome en ese etcétera que tenía ahí la carrera. Después mi tesis de maestría fue la literatura como herramienta digital para el periodismo de la era digital. Y cuando volví a Argentina, dije, además soy lesbiana, escribo poesía, me muevo en un mundo en donde hay muchas poetas lesbianas que escriben poesía. No sé si, bueno, por ahí ya conocen algunas poetas, etcétera. Y se daba que muchas de mis amigas y amigues habían utilizado la poesía como una herramienta política para salir del closet, para contar sus primeras experiencias disidentes frente a otras personas. Y encontré que ahí había algo para contar, y dije, esta es una tesis doctoral. Y bueno, me presenté a CONICET para investigar un poco la construcción de la subjetividad en la poesía lesbiana contemporánea, que es algo que hago en paralelo, pero bueno, podrán ver que no soy una becaria de CONICET demasiado tradicional. Eso lo hago en paralelo, ¿no? A que sigo escribiendo en medios, sigo yendo a radio, sigo escribiendo poesía, estoy haciendo una maestría. Pero bueno, lo dejo ahí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Diego Flores. Bueno, ya me presento la redundancia. Mi paso en principio mi paso por la carrera fue extenso, largo. No por culpa, digamos, o no solo por culpa de la carrera, sino yo venía muy poco desprovisto de backup, de información sobre qué era la carrera. Yo venía con la intención de ser periodista. Y no solo periodista, sino periodista deportivo. O sea, bien limitado a ese rango. Y imaginaba un escenario de acción profesional solo y exclusivamente vinculado a los medios tradicionales. Digo, no tenía el conocimiento ni la apertura ni la capacidad de ver todo el universo que una vez que ingresé
a la carrera pude empezar a conocer. En ese sentido ahí hubo como un descubrimiento inaugural sobre las posibilidades que a veces parecen muy estrechas o pocas y a veces son amplísimas. Y con este backup y con una educación de polimodal del conurbano bonaerense atravesada por el menemismo, donde llegábamos realmente con muy pocas herramientas, y eso además yo lo empezaba a notar en mis compañeros y compañeras que pudieron acceder a otro tipo de educación y que quizás costaba el doble. Me estoy justificando porque estuve tanto tiempo en la universidad. Y a partir de eso, y un poco con lo que decía la compañera, empecé a tener inquietudes vinculadas, que ya traía, por supuesto, a la escritura y a la lectura. Y esto me parece importante en términos de porque uno llega al ámbito profesional a través de muchas maneras y demás, pero llegué a mis laburos con muchos laburos previos vinculados a lo alternativo, a lo autogestivo, Bourdieu dice en un momento un poco irónicamente, entiendo, ¿cómo se hace sociología? Bueno, haciendo sociología. Parece una tautología, pero la práctica, la reincidencia en esos programas que uno hacía con amigos y amigas comunitarios que de verdad no escuchaban ni los familiares. Con May hemos hecho uno que no nos escuchamos entre nosotros. Te dan algo, te dan una serie de herramientas, te dan un oído, te dan un ejercicio, te dan un brazo que te permite llegar con otro tipo de músculo a los laburos. A partir de, y creo que está, ahora lo estoy pensando, que la emergencia de las redes sociales fueron una fuente de acceso a muchos y a muchas de los que laburamos en esto, ¿no? Porque yo, como contaba Mayra, mis trabajos yo laburo en el programa Las Víctimas contra las Violencias, que pertenece al Ministerio de Justicia, y fue cambiando porque el camino en la institución estatal es sinuoso, pero los canales, las redes sociales fueron uno de los canales comunicativos que se usaron durante mucho tiempo y con mucha fuerza. Entonces eso permitió, no solo a mí, sino a un grupo de personas que trabajamos en ese momento, ingresar porque éramos comunicadores. Se necesitaban, que algo impensado en algún momento, necesitamos comunicadores sociales. No, bueno, ingresamos ahí y después con los otros dos proyectos, por supuesto. The Walking Conurban es una casualidad, porque también es una casualidad de un grupo de amigos que dijimos vamos a hacer esto un poco en joda, un poco en serio, y que finalmente terminó siendo un proyecto humildemente que busca disputar sentido sobre el territorio, desde obviamente de las redes sociales, pero que hay ahí una serie de disputas y de pensamientos sobre el territorio, y está también vinculado a las redes sociales y nos permitió, además, porque no está solo enquistado ahí, diversificarnos a distintos proyectos y demás. Y la productora que abrimos también con amigos y con amigas está íntimamente ligada a las redes sociales porque se difunden por Spotify, por YouTube y demás. Pero me parece que más allá de todo este periplo, y que a veces el ingreso a estos ámbitos de laburo tiene que ver muchas veces con la suerte, con el ingenio, con tocar una zona de vacancia que estaba sin disputar o sin tratar, y uno ingresa y la empieza a trabajar. Me parece que lo fundamental durante todo para explicar esa llegada, o el lugar a donde llegué ahora, no como una meta, sino como un lugar de llegada, fueron todos esos años que yo pasé en esta facultad, que aprendí, que empecé a entender algunas cosas, o creer entender algunas cosas, y hacer y laburar en programa de radio, en escribir en redes sociales, que también te da un ejercicio, un músculo, y me parece que ese periplo es vital para todos los que estamos haciendo comunicación, y que a veces sentimos que no nos escucha nadie, o que no nos lee nadie, o que no tiene relevancia lo que hacemos. Eso a mí me parece, hoy en día, viéndolo desde hoy, me parece fundamental para empezar a ingresar a distintos
ámbitos de laburo y profesional. Bueno, yo soy Ramiro y me llama la atención que sin conocernos, ¿no? No sabía sus trayectorias, hay muchos puntos en contacto, ¿no? Yo no iba a estudiar esta carrera, me había inscrito en una carrera que ya no existe más, en la Universidad de La Plata, que combinaba bastante las cuestiones a las que me dedico ahora, pero tenía que hacer un curso de ingreso, me enfermé todo el verano, no lo pude hacer, no iba a entrar, y por suerte me había anotado para hacer el CBC de comunicación. Y cuando empecé a cursar, me enganché con el CBC y pensé, bueno, no, me gusta, ¿no? Y ahí lo tenía como un backup, ¿no? Como un plan B, venir acá. Y a mí me encantó estudiar comunicación, ¿no? En el edificio de Ramos Mejía. Y tuve muchas herramientas, ¿no? La facultad me dio muchos recursos. A los pocos años, en el año 2000, ¿no? Yo tenía 20 años, estaba atento, yo estaba buscando trabajo y la oficina de empleo, que sigue funcionando, publicaba convocatorias permanentemente, en ese momento, en afiches, en carteles, en la sede de Marcelo T. Y yo pasaba una vez por semana para enterarme de qué búsqueda había y me anotaba en todas. Y terminé quedando en una búsqueda que era para cubrir un cargo acá en el área de publicaciones. Porque se hacen revistas, es que digo, ahora bajo la gestión de Mayra, que nos conocimos ahora, y yo estoy desde el año 2000 editando las revistas académicas de la facultad. Y en paralelo tenía también otros intereses más artísticos, empezaba a estudiar teatro, y recuerdo una materia, ¿no?, de la orientación en análisis institucional, en un momento, crisis 2002, el profesor Ferraros pregunta, bueno, ¿cuántas personas del curso estaban trabajando en algo vinculado a la formación? Éramos solamente 3 de una comisión de 35, 40 personas. Me sentía muy agradecido y al mismo tiempo sabía que necesitaba sumar trabajo por distintas cuestiones. Y rendí el final justo de esa materia y al día siguiente yo fui al Teatro San Martín, y me crucé con el profesor. Había rendido a las 10 de la noche, al otro día me lo cruzo en el hall. Y me dice, mirá que están buscando gente acá. Y fui a una entrevista donde las personas que me entrevistaban no sabían bien lo que estaban buscando. Necesitaban a alguien para el programa de televisión del Teatro San Martín, o también a alguien para llevar adelante tareas de comunicación institucional desde el área de recursos humanos. Sí a todo yo también, ¿no? Como, sí, todo me interesaba, todo me gustaba. Finalmente entré a trabajar en recursos humanos y 10 años después yo estaba dando clases de teatro, ¿no? De improvisación en el área de cursos del San Martín. Porque también la carrera te abre un mundo, ¿no?, de disciplinas, autores, dinámicas de trabajo, campos, ¿no?, que se abren y se abren y se abren. Y ahí, ¿no?, en mi caso es como que, bueno, mi camino tenía que ver con el mundo de la ficción, de la imaginación. Estudié dramaturgia, estudié guión. Bueno, y se filtró algo. Y desde hace unos años, además de laburar como director de teatro, sigo trabajando acá, también trabajé en comunicación institucional en otra universidad. Bueno, trabajo como guionista, ¿no? Que las primeras herramientas me las dio la carrera, yo después me fui profundizando, y también es como un trabajo que nunca termina, ¿no? Ahora, esto de seguir estudiando y actualizándose, gané una beca en Argentores, que es la Sociedad Argentina de Autores, de un curso de pitching, que es cómo vender tu guión en este momento donde
Las plataformas hoy están en crisis. Hace 3 años era un boom, ahora se redujo el laburo y ya no es solamente saber usar un programa para escribir y tener ideas y pensar situaciones, sino que es cómo armar una carpeta con tu proyecto de serie o de película, cómo venderla en 1 minuto, en 3 minutos, en 10 minutos, porque también, ¿no? Todo viene como bastante exigido desde lo comercial. Y también pienso que las cosas que escribo, ¿no? Independientemente de la imaginación y de la voluntad y de lo que leí de chico y de todo lo que vi, también, en mi punto de vista, está conformado por haber leído Bourdieu y haber leído la crítica de Griñón y Passerón a Bourdieu y, ¿no? Como esta cuestión de acá donde a veces, ¿no? Cuando cursábamos, ¿no? Se critica, ¿no? A veces, bueno, muchos autores, mucha lectura. Hice una tarea para hoy, que consulté con mis amigas, con un amigo que habíamos cursado, ¿no? En la misma época, ¿no? Y que están trabajando en comunicación, ¿no? Estas preguntas, ¿no? Como que, porque también laburamos en cosas muy distintas. Y sin embargo, la mirada tan amplia y la posibilidad de trabajar en equipo y de poder poner una voz, ¿no? Para construir un mensaje, aunque suene como muy, muy básico, ¿no? Acá que estudiamos semiótica es como mucho más complejo todo. Pero después hay que salir a defender y bueno, hay que ir, ¿no? Como para ir con pasos más sencillos. Eso se da por el tránsito que tuvimos acá, con materias que nos gustaron más, con materias que nos costaron más, y creo que también, ¿no? ¿No? Es bastante lejano mi plan de estudios a lo que se implementa ahora. Esta cuestión de seguir actualizándose y desviándose, ¿no? Cada quien hacia sus áreas de interés o por las oportunidades laborales que surgen o también por puro placer, se empieza a transformar desde acá, ¿no? Ahora, ¿no? Con esto, ¿no? No existía la tesina de producción cuando cursé, pero tuve la oportunidad de trabajar con una compañera que hace 20 años es periodista sobre la campaña de merchandising social en temas de educación para la salud en 2 telenovelas brasileras, ¿no? También, ¿no? Una cosa así, pero bueno, veía el clon y decíamos, mirá cómo está el tema de las adicciones. Esto está muy pensado y nos pusimos a investigar y sí, y era una estrategia de comunicación, ¿no? Cuando se habla de diseño, campaña, todas esas tareas que parecen muy abstractas, ¿no? Para contarle a alguien que por ahí no se dedica nada a esto. Y sin embargo, exigen como muchas horas de sentarse, de leer, de analizar, de mirar. Eso. Pensaba ahí con este recorrido que iban contando y esto que decía Ramiro, bueno, los puntos de contacto en mucho de ese trayecto, pero también, también la diversidad de lugares o trabajos que llevan adelante, ¿no? Manu con Agencia Presente, Alex por ahí con términos de la poesía, Diego con Gromova, con The Walking con Urban, Ramiro guionando para HBO Max, y ahí pensar, o les quería preguntar, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los mayores desafíos, ¿no? De estos proyectos por ahí actuales o donde están involucrados? Y tratar de rastrear esto de, bueno, tienen el recuerdo, la referencia, decir, bueno, ¿qué elementos de la carrera me ayudaron, ¿no? Como, bueno, ¿qué pasa con esos proyectos presentes? ¿De qué se tratan? ¿Cómo los van desarrollando? Y si hay algo que se liga con esa historia de ustedes. Ahí, Sí, quien quiera. Sigo. Yo escribí una serie que va a salir en agosto por HBO Max, que creo que ya no va a ser más HBO para agosto, va a ser solamente Max porque se fusionó con Discovery. Es una serie de Cris Morena a la que llego recomendado por una tutora de un premio que tuve, ¿no? Y
digo, bueno, que me dicen, bueno, es más o menos así, ¿no? Como una trama juvenil, por supuesto. Yo digo, bueno, y decimos, y no, la propuesta era pensarla en términos de lo que es una serie actual, porque cambió bastante, ¿no? En los últimos años la forma de producir y de consumir contenido audiovisual. Y yo podía decodificar y entender, ¿no? Cómo es la estructura del relato, ¿no? Eso, herramientas, taller 1, taller 2, semiótica, cultura popular. O sea, haber estudiado lo que es el melodrama, ¿no? Acá hay investigadoras y profesores en la facultad que se dedican a transmitirnos justamente a través de la vía oral todo lo que hubo antes, ¿no? De nuestras generaciones y que conforman nuestro imaginario. Comunicación 3, pensar cómo en el discurso convive, ¿no? Operaciones ideológicas, ¿no? Cómo irrumpe también el imaginario. Y ahí el trabajo, por un lado, es como muy creativo, ¿no? De discutir con una casa productora, lo artístico, y después también saber ajustarse, ¿no? Y poder llegar, yo decía llegué a través de una recomendación, porque había elaborado un proyecto durante la carrera permanentemente, ¿no? Todos los trabajos prácticos que apuntan a elaborar algo y poder defenderlo, poder sostener un discurso que avale por qué pienso determinadas acciones, determinadas tareas. Y por ejemplo, en el trabajo como guionista, es la casa productora, ¿no? Cris Morena, que te contrata, supervisar los guiones, pensar la estructura de producción. Después eso tiene una supervisión de la empresa de HBO Warner en ese momento, revisar, pensar en un contenido que va para toda Latinoamérica, pedir ajustes, saber escribir, saber interpretar, ¿no? Diferentes visiones de mundo, que para mí es como algo fundamental y que me parece muy natural, ¿no? Comprender que no todo el mundo considera que la verdad es la misma, que los valores son los mismos, y que eso, que tiene que reflejarse en un sistema de personajes, ¿no? En una trama orgánica, es algo que creo que tengo muy incorporado por haber pasado por acá, pero también te das cuenta, por ahí, charlando con otra gente, que hay como que instalarlo, ¿no? Como no hay verdades aseguradas, no hay garantías, construimos sentidos, hay diferentes realidades. Y el proceso es tan largo hasta que vuelve el piloto y en la primera versión y tenés que ver, y hubo una adaptación, tropicalización se llama, cuando, por ejemplo, en México cambian, ¿no? Las expresiones, se ajustan las situaciones a la idiosincrasia del país. Pues se filmó en Veracruz esta serie. Y que venía yo de trabajar en otros 2 proyectos que no tenían nada que ver. Ahí, ¿no? Cuando decía antes, ¿no? Que había charlado con la gente con la que habíamos cursado a la vez, esto, trabajar en equipo y de poder sumar visiones y de entender que tu técnica ayuda y complementa mi dinámica de laburo, y que una curaduría de él termina de armar algo, siempre y cuando, ¿no? Todo el mundo lea, escriba, aporte, imagine, es fundamental, me parece. No sé si contesté. ¿Sí? ¿Alguien quiere? Bueno, no me acuerdo mucho la pregunta, igual voy a decir algo. No, digo, no quiero que suene como me da chupamedia y demás, pero digo, a mí pasar por la carrera me cambió la vida, me dio una perspectiva que yo no tenía de cómo empezar a entender o creer entender la realidad. Digo esto porque, y perdón lo autobiográfico, digo, conté que venía del polimodal, conurbano, menemismo, digo, y además mis viejos, los 2 largaron en primaria la escuela, digo, mi biblioteca, cuando era chico, era media extraña porque tenía la Biblia para niños
y unos fascículos de ciencia. Se ve que mi vieja tuvo una culpa ahí media baconiana, ¿no? Estaba lidiando entre la ciencia y los dioses y me dio como para compensar. Digo, y yo llegué con eso a la universidad. Digo, pasé por la secundaria, digamos, pasé por todas las instancias, pero llegué con ese backup. Y esto me dio vuelta como una tortilla. Digo, yo no entendía nada. Cuando llegué no entendía nada. Digo, semiótica era como, viste, un universo inexplorado. Había tocado algo, obviamente, había pasado por el CPC, pero era una rareza. Y la pregunta que siempre nos hacíamos cuando cursábamos, incluso hasta avanzada la carrera, ¿y esto para qué? ¿Para qué estoy leyendo a dos franceses discutiendo sobre la verdad? ¿Por qué? Bueno, y en un momento hay como una epifanía, viste, que decís, y podés poner en cuestionamiento eso que te presentan como lo real o lo verdadero o lo absoluto. A mí fácticamente me pasó con, perdón porque yo hablé muy rápido, todos y todas pueden no conocer The Walking Conurban. The Walking Conurban es una cuenta de Instagram que subimos fotos del conurbano bonaerense y que fue mutando a diversos proyectos y diversas redes sociales. Y ahí aparece una idea que está vinculada con la carrera, que es la transposición. Digo, nosotros en un momento nos ofrecieron hacer una serie con Canal Encuentro, y primero con una inocencia total nosotros dijimos, sí, la hacemos nosotros. Claro, la hacemos nosotros. Que somos 4, dijimos, la hacemos nosotros. Y vamos a hacer algo así como la hora de los hornos, política, economía, cultura, ¿no? Y me dijeron, no, muchachos, hay que filtrar un poco. Hay una cosa que se llama producción. Digamos, nos pusieron un equipo de producción, nosotros hicimos un guión, una escaleta de guión, hicimos una preproducción y no hicimos nada más. No tocamos nada más, y cuando vimos todo el laburo que conllevaba una serie, dijimos, claro, nosotros no la podíamos hacer. Digo, una serie, para que tengan una idea, que llevó, recorrieron 10.000 kilómetros en jornadas de 10, 12 horas de laburo. Una cosa gigantesca y que, bueno, inocentemente nosotros creíamos que podíamos asumir. Pero ahí aparecía, por ejemplo, la idea esta de transposición, que es una... que nosotros la incorporamos de semiótica, que bueno, no pasa el Instagram a formato audiovisual así. No, hay cosas que se pierden, hay cosas que van a cambiar, hay cosas que van a variar. Bueno, esa, así explicado parece una sencillez, pero digo, esa es una de las herramientas que a mí me dio la carrera. Otra, en el Instagram nosotros, por la cantidad de seguidores y por la imposibilidad de un feedback mucho más ameno, es medio acotado, digamos. Se sube una foto, se hace un comentario y demás. Pero en Instagram tratamos de, un poco también por la lógica de ese formato, de esa red, tratamos de ser un poquito más picante, de empezar a poner algunas ideas, y en ese sentido también aparecen muchas lecturas. Nosotros hicimos un especial de piletas en la vereda, atravesadas por una lectura de Foucault y el goce. Bueno, eso hicimos una lectura de Fanon con cómo los medios de comunicación muestran el conurbano bonaerense. Y eso es todo de la carrera. Entonces, esas rarezas que asomaban cuando abríamos el módulo 4 de cultura popular y demás, decías, ¿esto por qué? Bueno, no digo que siempre, no digo que así linealmente, pero aparece. Y una cosa más, a modo de... estudiar o entender estudiar a veces es muy difícil porque uno responde a las lógicas de la aprobación. ¿Qué tengo que aprobar? Tengo que aprobar, son las exigencias institucionales. Y a mí particularmente me costó mucho entender lo que era estudiar bien. Tener una idea más abarcativa de la materia, de empezar a entender eso es, ¿por qué hay en una unidad esto, y en una unidad esto, y en otra unidad esto? Porque sí, porque fue ocurrencia del docente, si bueno, vamos a poner... No, bueno, hay textos que dialogan, hay textos que confrontan, hay textos que... Bueno, pero... y eso, miren que soy lento, lo aprendí a lo último de la carrera. Las últimas 2 materias de la carrera yo dije, claro, así se estudia. No es, a ver qué dice en la página 92, me voy a llevar esta frase si se la digo al profesor. A veces funciona, a veces no, pero recién al final de la carrera
aprendí a estudiar y creo que eso se nota en ese despliegue mínimo que hacemos a veces en las redes sociales, que aparecen esas lecturas y esos procesos de aprendizaje. Bueno, en mi caso, voy a tratar de ser breve, es muy similar a lo que acaba de proponer el compañero, ¿no? A mí también la carrera me cambió la vida drásticamente. Soy una gran defensora de esta carrera. Entiendo que ha cambiado mucho en los últimos años, pero bueno, yo también llegaba de un entorno en donde esto, ¿no? Mi vieja básicamente fue una ama de casa al cuidado de una persona con diversidad funcional. No había habido estudios, por lo menos por parte de las mujeres en mi familia. Y llegaba a un mundo completamente nuevo, además desde otra provincia. Y fue también una cachetada de realidad, que hay algo que comentaba al principio, elaborar algo y poder defenderlo. Y que ese algo tenga cierta intervención también en el ámbito de lo social, lo político, lo cultural, ¿no? Que eso es algo muy propio de esta carrera. Pero bueno, cuando esto es algo que no se habló y quizás me pongo medio sensible, pero para muchas personas la carrera es muy larga, ¿no? Entonces, para muchas personas que por ahí vienen del conurbano o de otras provincias y que pasamos acá un montón de tiempo, fue el lugar en donde pasamos la mayor cantidad de horas, ¿no? De nuestra vida, por lo menos en ese momento. Creciendo. Largas jornadas de cervezas. Esto no me va a hacer quedar bien. En el patio hasta las 11 de la noche, ¿no? Es decir, acá se formaron, por lo menos para mí, las primeras amistades que tuve con personas de acá de la facultad, personas con quienes muchas veces después seguí trabajando, cofundé medios, me dieron trabajo cuando lo necesité, viceversa, ¿no? Es decir, esas primeras alianzas estratégicas que también fueron amistades. Sí. Otra cosa que también me parece alucinante son los docentes de esta carrera, y no me parece menor porque hay un montón de materias que también me llegaron a través de, no voy a generalizar, pero gran parte, me llegaron a través de esa pasión de quienes estaban enseñando esas materias en esos momentos, y a mí me tocó ser docente, me toca ser docente, ¿no? He sido docente en el conurbano, en la Universidad Nacional de Moreno, en UNTREF, ahora en Flaxo, en posgrado. Y ahora puedo entender con perspectiva lo que es pararse adelante de una clase y tener que sostener un trabajo en condiciones precarias, seguramente mal pagos, ¿no? Y sostenerlo con esa pasión, y me parece todavía más alucinante, ¿no? Es decir, eso también es algo a lo que puedo revisitar con la distancia, y que son docentes a quienes no voy a olvidar jamás, ¿no? O sea, marcaron como las primeras pasiones intelectuales de mi vida adulta. Y después, por supuesto, ¿no? Hay algo que se llama guitarreo, que es muy propio de sociales, o que se nos atribuye el guitarreo, el famoso guitarreo, que tiene que ver nada más y nada menos con esto, ¿no? Con la capacidad de poder vincular temas y poder relacionar esos temas con lo que está pasando. Es decir, que la academia no sea un lugar en donde se produce conocimiento solo para académicos, solo para unos pocos, ¿no? Es decir, que eso que sucede esté siempre relacionado con algo del ámbito de la realidad, algo del ámbito de lo social. Por eso yo digo que soy una becaria un poco diferente, que muchas veces molesta, voy a decir la verdad, es decir, en el ámbito académico a veces molesta, pero por ejemplo, yo cuando planteo mi tesis doctoral, lo primero que digo es: esta no es una tesis de letras, ¿no? Es una tesis de comunicación. ¿Qué significa? Que a mí no me interesa la inmanencia del texto porque sí. A mí lo que me interesa es ver cómo los movimientos feministas desde el 2015 hasta ahora acompañaron un proceso de visibilización que en paralelo tuvo lugar, dando ciertas transformaciones en la poesía, de qué manera la poesía retroalimenta esos movimientos y cómo eso se relaciona, ¿no? Con la poesía lesbiana desde los años 80, desde el regreso a la democracia, desde la postdictadura. Y qué transformaciones y qué diálogos hay ahí, ¿no? Bueno, esa capacidad de poder relacionar textos, de poder vincular esos textos con la realidad social, no es algo que ocurra en muchos lugares y parece obvio, pero no lo es. En casi todos los ámbitos de trabajo en los que estuve, cuesta mucho a veces, ¿no? Para las personas poder o vincular dos temas, o poder ver los puntos de relación, o poder ver cómo se relaciona y cómo atraviesa lo social, lo político y lo cultural en todo lo que hacemos. Y eso es algo propio de nuestra carrera, sin decir que bueno,
los primeros textos que vemos, Adorno, Horkheimer, Benjamin, ¿no? Son medio que, por lo menos en esa instancia de primeras lecturas, te vuelan un poco la cabeza, después uno sigue leyendo y ya se dio la vuelta, se pasó, se volvió, ¿no? Como con casi todos los temas, pero bueno, para mí fue un antes y un después. De acá surgieron todos esos proyectos autogestivos. Acá fueron mis primeras experiencias en periodismo, es decir, sin haber pasado por la agencia de noticias de comunicación. Seguramente ahora Sebas, por ejemplo, dirige la revista del Conti, me invitó a escribir una nota en el Conti, ¿no? Es decir, no solo te da herramientas, sino que también te da amigues, te da docentes, te dan personas aliadas, ¿no? Como con quienes construir. Y bueno, eso me parece que está buenísimo. Bueno, coincido por supuesto con mucho de lo que dijeron. La facultad en la que yo estudié, la carrera era muy distinta porque todo esto que veo ahora, este estudio maravilloso y todo este inframundo que existe acá abajo, yo estudié en Marcelo T. Alvear, que está toda la facultad ahí, que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Y cómo la facultad también tomó una impronta mucho más práctica, que era lo que no tenía cuando yo estudié, y además yo me dediqué al periodismo, básicamente. Sin embargo, creo que lo más importante fue también todo lo que se ha mencionado en esta mesa. Me dio un pensamiento crítico. Yo venía de una escuela de monjas donde me sentía bastante incómoda, y acá, más allá de todas las herramientas que me dio a nivel profesional, hubo algo en mi subjetividad que acá se moldeó y casi como que me hicieron como un yesito, ¿no? Que me fue acompañando y que me sigue acompañando. Sobre todo me dio también la idea de una comunicación, primero que los procesos de comunicación son fenómenos sociales muy complejos, que la comunicación es disputa de sentido, que es una herramienta política y que existe un derecho a la comunicación y que no todas las personas lo están ejerciendo, y que la comunicación tiene que ser plural, democrática. Y me sigo acordando de estas cosas, me acordaba justo de esto y también los profesores y las profesoras que tuve, ¿no? Que hablaban de todos estos temas y que hablaban de la comunicación y la relación con el poder, de la comunicación y los derechos humanos, de la comunicación y la desigualdad, y que son los temas a los que yo me dedico hoy, básicamente, y a los que me dedico desde que arranqué en el periodismo, prácticamente, con temas de mujeres, como le llamaban antes, pero que significa perspectiva de género, ¿no? Y ahí pienso, Maru, si esto que estás planteando, bueno, cómo se juega en la agencia presente o en el proyecto de Wikipedia, ¿no? Que llegaste adelante, por ahí contarnos o pensar un poco sobre en eso. Presentes quizás la cara más conocida de Presentes tiene que ver con la producción de noticias o de investigaciones vinculadas a derechos humanos o a violaciones a derechos humanos, que no se dirige solamente a un nicho, ¿no? Porque hablamos de diversidad sexual y de diversidad cultural, sino que también, o sea, por otro lado nos proponemos mejorar las prácticas periodísticas, porque en general en muchas carreras de periodismo estos temas no se contemplaban, lo que es comunicar con perspectiva de género, con perspectiva de derechos humanos. Y también lo que entendimos con el tiempo es que como comunicadoras teníamos que servir como puente, no solamente con el tema de informar, sino con intercambiar y compartir herramientas con personas que tienen menos acceso que nosotros a la comunicación. Por ejemplo, porque ¿qué pasa? Que son nuestras fuentes, ¿no? Mujeres indígenas, por ejemplo, de Paraguay, porque Presentes a través de una red de corresponsales, tiene periodistas en distintos países y tiene sede operativa en México y en Argentina. Y, por ejemplo, vamos mucho a Paraguay, y en Paraguay estamos acompañando un medio de mujeres indígenas en un lugar que queda a 1 hora y media de Asunción, y en Argentina venimos acompañando desde hace 1 año y medio al movimiento de mujeres indígenas y diversidades por el buen vivir, que empezamos con un acercamiento a raíz de hacer coberturas, ¿no? Pero después, bueno, ellas plantearon que necesitaban tener, por supuesto, su propio medio, que no tenían acceso, y bueno, trabajamos juntas en un proyecto, abrieron agencia telúrica, la pueden encontrar en las redes sociales, ahora justo en estos días la página está caída, pero en el Instagram las pueden encontrar, que hacen un trabajo maravilloso y muy a pulmón. Y ahí un día estaba en Paraguay en este taller, ¿no? Que es un taller que, aparte, digamos, de en qué lugar nos ponemos también, todo lo que aprendo yo con las mujeres indígenas, cómo me descolonizan la cabeza, cómo me descolonizan el lenguaje. Por ejemplo, el uso de la palabra conquista, que emprendí como una campaña para que dejemos, a raíz del contacto con ellas, dejemos usar conquista para resaltar cosas buenas, porque es una palabra que está cargada de sangre, de violencia, de racismo. Y estaba ahí una vez, me acuerdo, y de acordarme de la carrera, estaba abajo de unos árboles de mango, dando un taller que también tuve que hacer como un recorrido para sacar mi idea de lo que es un taller,
y abrirme a lo que puede ser compartir un taller en una lengua que no es la mía, que es o la lengua com o la lengua guaraní, con traducción, con un montón de complejidades, con otros tiempos. Y ahí pensaba y me acordaba de cuando mis profes me hablaban del derecho a la comunicación y decía, mirá, estar acá, o sea, y en el medio llegaba la policía porque al otro día iban a ir a hacer una manifestación, entonces venían como a ver qué y a parar la manifestación, como cosas, y también otras realidades, y eso también me dio la facultad. Entender que el mundo no empezó con nosotros y que hay una cantidad de teorías para casi todo, y sobre todo esto, ¿no? El tema de la comunicación como una herramienta política, que es básicamente un objetivo que perseguimos muchas personas también que estamos acá, que buscamos que algo se transforme. No soy tan ingenua como para pensar que lo voy a lograr, pero sí como para pensar que se pueden hacer muchas cosas, sobre todo por el tema del ejercicio del derecho a la comunicación. Ahí ligo esto que decía Maru con una de las preguntas que les proponíamos, que tenía que ver con los desafíos del campo profesional de la comunicación, y ahí aparecía, bueno, el periodismo, pero las redes sociales, las agencias, las nuevas plataformas, ¿no? Y ahí pensar, bueno, ¿cuáles son los desafíos, pero también, ¿no?, cuáles son las dificultades que empiezan a aparecer para el campo profesional de la comunicación? ¿Cómo ven eso de pensar ahí? ¿Cómo se ponen en juego? No sé, lo veo a Ramiro y pienso a las nuevas plataformas y qué pasa con eso, cuán reguladas están, ¿no? ¿Cómo se juega eso en nuestra profesión? Uy, es complejo, porque aparte es algo que está ocurriendo ahora y que se va transformando todo el tiempo. Creo que hay una herramienta, ¿no? Recién Maru usó el término traducir, que tiene que ver también con lo que vos decías antes, que es entender que nada es lineal, o sea, no hay, ¿no? Yo me acuerdo de Sabransky, ¿no? Diseño gráfico, filosofía de la imagen. Ahora, esto no necesariamente es lo mismo, o sea, que esta otra cosa. Hay que hacer un esfuerzo porque nunca es lineal, nunca es punto a punto. Nuestro trabajo es de puente, de articular y también de seguir creando, ¿no? En el medio de todo eso. Creo que el escenario es complejo porque también la tecnología, ¿no?, va cambiando y digo, cuando cursé taller de datos, la tarea era, la tarea era ir a la biblioteca del Congreso de la Nación para abrirte una cuenta de correo electrónico. No vamos a preguntar el año. Ese era el Te parcial. puedo decir, 99, año 99. No, bueno, era... ¡Wow! No sé, nombres de fantasía eran en ese momento. Qué sé yo, tampoco uno no pensaba en aquel entonces hacia dónde iba a dispararse todo el crecimiento de los medios de comunicación y que por suerte, ¿no?, existe la posibilidad de acercar las tecnologías para un uso alternativo, ¿no? Está buenísimo, ¿no? En mi caso, no sé, vender un guión y eso. Pero también pude filmar un falso documental con una cámara que compramos a medias, con otro y con unas luces que en aquel entonces, también con una cámara, era más difícil contar con la posibilidad de una isla de edición, ¿no? De repetir. Yo trabajaba con cassette, con Super VHS. Y que ahora, ¿no?, hay algo de las condiciones materiales del trabajo que favorecen, ¿no?, la inserción de alguien que se dedica a la comunicación. Sí, yo creo que también comparto que es complejo el tema y que sobre todo que es difícil un análisis cuando lo estamos viviendo en momento real. Sí, creo que todavía no asumimos con total nitidez lo que estamos viviendo en este momento, que parece ser un cambio de paradigma cultural grosso vinculado a las nuevas tecnologías y a sus usos. Digo, lo dije anteriormente, todos mis proyectos están vinculados a las redes sociales. Y sin embargo, yo tengo una visión bastante como negativa de las mismas. Apocalíptica. Sí, bastante apocalíptica. Y trato de mediarla porque escribo guiones o produzco guiones vinculados a, no seamos catastróficos con las redes sociales,
con la nueva tecnología. Y vos lees y decís, che, pero no vamos a la... Está mal. Digo, no están mal las redes sociales, o sí, no sé, pero el tema, o uno de los temas es, ¿qué es esto? Te permite, había un entusiasmo en un inicio por la democratización de la palabra. La internet va a permitir la democratización de la palabra. Es parcialmente cierto, digamos, uno puede escribir en redes sociales y eso circula en los ámbitos de cada una de ellas. Y también implica un peligro que es cualquiera puede decir cualquier cosa, ¿no? Y medio que aceptamos ese juego. Y además hay otra falacia detrás de eso, que es los grandes medios de comunicación, los monopolios, siguen concentrando, incluso en internet, el dominio de las redes sociales. Se lee mucho más Infobae que el blog de, no sé, de alguien. Digo, se lee mucho más, ¿sí? Se sigue concentrando la información en pocas manos. Digo, es ambivalente la lectura, también posibilita por lo menos ciertas lecturas contrainformativas o contrahegemónicas, pero además está esto de que todavía estamos conmovidos, no sé, en tu ámbito laboral, que es con las inteligencias artificiales, y además que están siendo un misterio. Una conmoción, claro, porque además hay una tentación del uso también de las mismas, ¿no? Así, che, le voy a vender un guión a HBO, pero lo va a hacer Citripio, ¿viste? Sí. Y suscita un temor. Digo, está pasando en ámbitos donde antes no pensábamos que iba a llegar la automatización, la robotización y el tema de las inteligencias artificiales, que tiene que ver con esto, con los laburos creativos. ¿Hasta dónde va a llegar? No lo sabemos. Sabemos que es un campo en disputa, hoy parece entre máquinas y humanos. Y nada, eso. Mi visión es digo, no quiero, es viernes, creo. No es muy alentadora, pero me parece que sobre todo vos lo dijiste, May, y con esto ya cierro, perdón, que me parece que es necesario que se interceda sobre eso y que haya una serie de regulaciones. Es difícil, es un mambo, porque cómo regulás algo que es algo propio, ¿no? Digo, ¿qué me vas a controlar lo que escribo en mi Facebook? Bueno, no, es difícil de regular y demás, pero me parece que tenemos que empezar a pensar en qué hacemos con las nuevas tecnologías. Y un poco asumiendo todo lo que hablamos de que cursamos en la carrera, esto nosotros lo vemos en textos de Heidegger, de Smukler y demás, que tenemos la capacidad y la posibilidad de decir que no ante el avance de las nuevas tecnologías. Es decir, bueno, hasta acá. Hay un montón de intereses dando vuelta y demás, pero eso. Cierro acá. No, pensaba ahí en lo que decían los compañeros y por ahí para preguntarles a Alex, a Manu, ¿no? Dos cuestiones. Aparecía esto de, bueno, cualquiera puede decir cualquier cosa, ¿no? Empieza como este tema, y pensaba en el proyecto de Wikilesa o Wikipedia, digo que ahí hay como aparece cierta posibilidad regulatoria, ¿no? También pensar ahí como qué pasa con eso, y también, ¿no? Inteligencia artificial, creatividad, bueno, Alex escribe poesía, bueno, que se pone en tensión también ahí, me imagino. Bueno, dejo ahí esas interrogantes. Sin repetir, sin soplar, el tema de la inteligencia artificial no sabemos. Justo escuché un podcast, pero esto no me hace una gran especialista en el tema. Pero bueno, sí fue un podcast bastante desalentador. Hay ahora ciertos retrocesos porque parece que podría ser que podría ser te están atacando. El boicot de la... ¿Qué estás por decir algo más? Hay algo que se llama escritura no creativa, no sé si conocen el término, es un término de Goldsmith, que básicamente lo que plantea es que hoy ya no se puede pensar en hacer creatividad sin incorporar las nuevas herramientas digitales, y que cualquier creatividad que pudiéramos tener en relación a, por ejemplo, la escritura u otros tipos de artes, tienen que sí o sí estar atravesadas por esas funciones. Bueno, eso es una posibilidad, ¿no? Es decir, yo he usado el ChatGPT y por ahora me parece que, bueno, es bastante limitado. O sea, hacia dónde puede llegar eso no lo sé. También igual asusta porque en realidad es limitado, pero mientras más comandos les vas dando, va siendo más certero, ¿no? Es decir, tiene ahí como cierta potencialidad, que lo que empieza a suceder, y acá es mi línea, es lo que quiero proponer ahora, es que lo que empieza a suceder es que
Para mí el mayor, no sé si es desafío o quizás problemática que tenemos hoy es el contexto, ¿no? Y el contexto que tenemos es un contexto de falta de recursos, en donde por ahí hay pocos recursos y hay muchos como queriendo esos pocos recursos o disputando esos pocos recursos. Hay trabajos flexibilizados que lo que hace es que, si bien muchas veces otorgan ciertas libertades como trabajar para el extranjero, trabajar desde mi casa, trabajar a mis horarios, lo que sucede es que, bueno, en un contexto como este, en donde parece que está todo medio catastrófico y que no va a ser mejor, por lo pronto en este próximo tiempo, el temor a la pérdida de trabajo en esos casos lo que supone es como, bueno, me quedo sin trabajo y me quedo sin nada. Y si además se recortan todos los trabajos, o sea, poder acceder a un trabajo va a ser muy difícil, ¿no? Lo que hace es que tu trabajo sea todavía más precarizado, ¿no? Para quienes trabajamos como periodistas freelance, por ejemplo, bueno, si vendo notas, pero no tengo ningún tipo de derecho laboral en relación a eso, lo que sucede es que, bueno, si eso se termina, yo no tengo ni una indemnización, ni un aguinaldo. Lo mismo con todos los ámbitos, si vendo un guión de poesía a CCK, si gano un concurso, ¿no? Como en todos los ámbitos estos en los que me puedo desarrollar. Y otros amigos, por ejemplo, que están haciendo programación y que también hubo un boom de la programación y que les iba excelente, 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 y que ahora ya se están dando cuenta que esta inteligencia artificial va a poder ocupar sus trabajos porque va a poder empezar a generar todos estos formatos y ellos ya no van a tener mucho sentido en esos trabajos, ¿no? Entonces, como bueno, todo ese contexto que es tecnológico pero también es político, ¿no? O sea, es social, todo ese contexto y cómo vamos a dialogar con ese contexto y cómo vamos a intervenir en ese contexto, ese es como el gran desafío y me parece que eso es lo que tenemos que sentarnos a pensar, ¿no? Yo no tengo una respuesta. Y bueno, en relación a lo de Wikimedia y lo de Wikilesa, que también se ate un poco a lo que dice Ale, que no está exento, o sea, todo eso acompaña ciertos cambios culturales y transformaciones sociales. Entonces, Wikipedia, en español, que es el ámbito en el que yo me moví, es igual, bueno, y me imagino que en inglés pasa exactamente lo mismo. Tenés un montón de gente que está troleando y vandalizando contenido, no sé, tipo el artículo de Rodolfo Walsh o en su momento Cristina Kirchner, bueno, también Boca River, todo eso, o artículos vinculados al proceso de memoria, verdad y justicia. Y a mí, digamos, me metí ahí también cuando me echaron de Infojus. Ese año fue tremendo. Y lo que pensábamos era esto de salir de esta cuestión de que tenemos un montón de sentencias de juicios de lesa humanidad. ¿Puedes contar un poco por ahí de qué se trata? Se trataba de subir a internet y a Wikipedia. Como Wikipedia es uno de los 5 primeros sitios que te va a tirar cualquier motor de búsqueda, entonces pongámoslo en Wikipedia para que cuando la gente googlee algo lo encuentre bien, porque ¿qué pasa también? Mucha de la información está súper sesgada y la mayoría de las personas que editan Wikipedia son hombres, blancos, urbanos, más del hemisferio norte que del sur global, digamos. Y bueno, hay toda una serie de tipologías que tiene que ver con quienes tienen la palabra o el acceso a la palabra a nuestras sociedades occidentales, que es donde funciona Wiki. Entonces lo que hicimos fue primero subir sentencias de lesa humanidad y trabajar mucho con juicios de lesa humanidad. Entonces, no sé, la sentencia ESMA, vos buscas cuestiones de ESMA, de la causa ESMA. Bueno, en Argentina tenemos más de 1000 personas condenadas por estos delitos y era muy importante que eso no quedara solo encapsulado en la justicia. La idea era volcarlo. Bueno, y se armó toda una movida con un montón de gente participando y gente que había participado en los juicios y que había procesado un montón de información para subirla ahí y está buenísimo. Lo llevamos a otras temáticas por América Latina con 1000 problemas porque hay lugares donde no puedes ir porque te bajan la conectividad en países muy conflictivos. Fuimos circulando con distintas temáticas, en México, bueno, en Colombia, con el tema de las desaparecidas y las desplazadas, que también es muy grave la matanza de defensoras y defensores ambientales en Colombia. Bueno, entonces construir perfiles. Y la otra cosa que pasa es que cuando se disparan palabras, por ejemplo, vos buscás bisexualidad. Entonces también hicimos acá una editatón en la facultad hace unos años, y editamos temas de diversidad sexual, porque cuando se disparan las palabras, la gente se encuentra que les dice bisexual es una enfermedad. No, está mal. O sea, no es eso está mal. Bueno, cambiar eso. Por supuesto que no es algo que pueda hacer una sola persona, pero está bueno porque se tiró la semilla para hacer eso. Y en ese sentido sí, es democratizar y hacer una Wikipedia con un enfoque de derechos humanos.
Y después sobre los otros temas, bueno, me parece como que hay 2000 cosas para decir, pero para ser breve, sobre inteligencia artificial estuvimos haciendo unos experimentos ahí en Presentes como para ver qué nos pasaba o qué... Y algunas cosas sí y otras cosas no, o sea, en absoluto. Hasta ahora lo que entendimos es que para cosas muy fáciles y muy básicas pueden funcionar algunas herramientas, como usás otras. Y otra cosa también que hablamos a veces es que la inteligencia artificial ya existe desde hace mucho tiempo, o sea, no es nuevo, ahora le llamamos así, pero muchas de las cosas que ya estamos experimentando ya vienen funcionando hace años, y solamente por decir, no sé, el SEO, cuando hacemos una nota que tiene que ver con indicadores que vos ponés cuando cargas una nota, por si alguien no sabe lo que es, cuando cargas una nota ya te salen caritas que son verdes, rojas o naranjas, según cómo es la legibilidad de esa nota, ¿no? Entonces hay muchos medios donde se escribe para que eso te dé alto y para que las palabras estén distribuidas de determinada manera, que los motores de búsqueda direccionen hacia ahí, y construís notas, o por ejemplo recetas de construir muchas notas sobre el mismo tema. Bueno, hay 2000 truquitos, digamos, que pueden hacer, pero ¿quiénes pueden implementar eso también, no? O ¿quiénes pueden usar ciertas herramientas? Bueno, quienes tienen acceso a determinados tipos de recursos, y otros medios seguiremos trabajando de otra manera, porque en Presentes no tenemos un equipo para hacer nada de eso, ni nos interesa, ni está entre nuestros objetivos. Así que, en definitiva, también creo que, y además por todo lo que vimos en la facultad, también vemos que muchos cambios de paradigma y muchas tecnologías que en su momento fueron modernas o marcaron una manera distinta de hacer las cosas, también generaron mucha incertidumbre, pero sobre todo generaron pensamiento crítico, ¿no? Entonces creo también que tiene que ver, y sí, sin ninguna duda, con tener una mirada, y creo que ahí hay como parte del desafío, con tener una mirada más integral y más transdisciplinaria, ¿no? Porque la tecnología no funciona sola. Bueno, como todo lo que vimos acá en informática y sociedad, una gran materia, sí. No sé, ahora me pregunto, ¿qué dan en procesamiento de datos, en informática de sociedad, ¿no? ¿Qué se estudia? No sé, hasta en semiología. A veces veo la tapa de los diarios y digo, bueno, ¿y ahora qué le dan en comunicación? Porque cambió mucho la problemática, pero creo que los grandes interrogantes tienen que ver con esto, ¿no? Con que la comunicación es un fenómeno social muy complejo y muy politizado. Me encanta porque cada una de las cuestiones que van planteando siempre tienen como alguna articulación con una materia, una temática, autores, como es parte como de nuestro propio recorrido y cotidianeidad, ¿no? Bueno, ahí no sé si abrir hacia algunos de los que están acá, tienen preguntas, dudas. No vamos a preguntar nada privado sobre Cris Morena, o sí, no sé. Sí, excelente el vínculo, la verdad. Nos puede contar eso, sí. Pero bueno, ahí sí me parece que también esto que decíamos de, bueno, una instancia de articulación, o pensar también con los estudiantes, con nuestra propia comunidad, si algo de lo que se vino charlando tienen ganas de preguntarles algo a nuestros invitados. Lo dejaron en silencio. Bueno, no sé si no pueden arrepentirse. Si hay algo que habían pensado, que habían traído para compartir hoy y que no se puso sobre la mesa todavía. Yo, por ejemplo, algo que me gustaría decir es profes que me acuerdo que han sido importantes para mí. Pasemos a la dimensión emocional de la comunicación, les pido por favor. Yo siempre estuve ahí. O me gustaría preguntarles también a ustedes qué materias fueron importantes para ustedes, o de qué profes creen que les influyeron mucho. Pensaba, ¿no? Más allá del chiste, que fue buenísimo trabajar durante casi 2 años en la productora Cris Morena. Si no hubiera tenido en claro qué son los géneros, digo, desde el estudio, hubiera ido desde un lugar súper intuitivo a hablar con alguien que trabaja justamente sobre eso, ¿no? Sobre los géneros televisivos, y que lo tiene muy claro desde otro lugar. Para mí, semiótica, recuerdo a Rolando Martínez Mendoza, Taller 2 con Sergio Armán, que nos hacía trabajar, producir. ¿No? Tuve la suerte de ser estudiante, después de trabajar y ser amigo hoy de Libertad Borda, que es una experta en cuestiones vinculadas al melodrama, ¿no? En la cultura popular, a cómo compartimos un imaginario, cuál es la identidad latinoamericana. Cristian Ferrer, ¿no?
decías informática y sociedad. Pensar las subjetividades hoy debe ser súper complejo, ¿no? Encarar algunas cuestiones que son profundas, porque aparte, una vez que las entendés, como vos comentabas antes, ¿no? Cuando me di cuenta que era estudiar, te cambia la vida, no volvés a ser el de antes. Sí. Sí. Ahora que decís lo de América Latina, pensaba que recuerdo también como que los profes que tuve y las profesoras dialogaban mucho y era un diálogo muy fuerte con América Latina, y hoy yo trabajo muy fuerte con América Latina y creo que todo eso también fue sembrado en este lugar. O sea, pienso, no sé, y además profesores como Oscar Landi, bueno, también lo tuve a Josami, que daba los teóricos de economía. Bueno, Patricia Terrero estaba en ese momento, Margarita Graciano, Gloria Pampillo, que me alentaba mucho también con el tema de la escritura, y que es una de las pocas materias donde acá se escribía. Oscar González, que también fue profe mío. Me debo estar olvidando mucha gente, pero todas estas personas dialogaban mucho con otros países, con otras realidades y con lo que pasaba en ese momento en toda la región, ¿no? Carlos Mangone, observar los fenómenos sociales que nos atraviesan, ¿no? ¿Qué orientaciones hicieron? Yo hice comunicación comunitaria. También comunitaria. Yo, educación. Periodismo. Y una cosa, también la dinámica, ¿no? de nuestras trayectorias y de docentes, ¿no? Natalia Vinelli, investigadora, documentalista, trabajó en la cátedra de Mangone, hoy es titular de Taller de Expresión 2, dedicada justamente al documental. Y vos decís, quizás cuando uno es más chico y estudia, ¿no? Parece algo muy lejano, ¿no? La situación del docente, y es como que a veces uno ni se pregunta de dónde vienen sus saberes, y después vas descubriendo que son hacedores, ¿no? Que es gente que pone el cuerpo, que hay mucha gente más formal, ¿no? En cuanto a la investigación o lo que imaginamos de lo que es el trabajo docente. Y después está la militancia, ¿no? La participación. Sí. Sí, yo no sé si sigue Larisa acá, pero Larisa fue mi docente en taller de radio. Después Rafa Blanco, con quien también estoy a veces en contacto, y que sé que tiene mucha presencia acá en la universidad. Celeste Choclí, me acuerdo mucho de ella porque también fue una de las primeras materias que cursé, que fue como uno. Miles, bueno, Mariana Casullo. Es la mejor materia del mundo. Es buena, es muy buena. Mariana Casullo, me acuerdo, de los teóricos me acuerdo todos. Los teóricos eran como experiencias religiosas. Además, para quienes no teníamos idea que de cuando llegamos a la UBA, ¿no? En esa época no estaba tan claro como ahora. Cuando nos anotábamos, nadie te decía que vos te anotabas a los prácticos y había teóricos. No. Vos te enterabas que había 2 horas más de cursada por cada materia cuando ya estabas anotado, y a veces te coincidía. Realmente era un libro, no estaba bien informado. Porque vos veías en algún lado que decía teóricos y prácticos, pero eso, como le pasó a mucha gente, a muchos de mis compañeros y compañeras con quienes cursé, les pasó que bueno, que hay unos malabares para poder llegar a los teóricos porque no estaba bien comunicado. Pero bueno, esos teóricos todos fueron espectaculares. Fernández era muy gracioso, lo sigue siendo en sus redes a veces. Nada, todo, tengo un montón de recuerdos. Sí, esto, las clases es fundamental, digo, para mí es fundamental, y uno a veces tiene una lejanía con... Semiótica es fundamental. Sí. Semiótica es fundamental para nosotros. Y había, como decía Alex, eran teóricos gigantes. Había 400 personas, muchas personas a veces sentadas en el piso, encorvadas, ahí le escuché Metz y anotaba Metz. Y había también, es súper importante eso. Yo como docente lo viví o sufrí, el tema de la virtualidad. Digo, es muy importante estar con mucha gente en un mismo lugar intentando pensar. Digo, eso es fundamental, y que se brinden los espacios propicios más allá del aula también está buenísimo. Y digo esto, docentes que a mí me marcaron, hablando de Carlos Mangone, Santiago Gándara.
Yo un día, de verdad, todos los años, cuando cumple años, le escribo en el Facebook. Le digo, Santiago, cuando diste la clase del consumo sirve para pensar, de Canclini. Y chabón, ya debe estar hinchado. Me dice, sí, bien. Y yo siempre le escribo porque de verdad me emocionó esa charla. Él ataba el texto de Canclini con una experiencia con su hijo en el shopping vinculada. Sí, obviamente, un docente espectacular, donde también me emocionó una clase de él sobre Heidegger. Te tenés que emocionar con Heidegger. Gustavo Varela, que dio clases magistrales, y personas que, digo, además Gustavo es una persona muy cercana, le podía decir, plantear cualquier cosa. Yo le hice una idea de tesis y me sacó cagando muy bien, porque me dijo, eso no es una tesis, es una idea que tuviste recién, pero no es una tesis. Digo, y gente que quizás era por la distancia que a veces que marcaba vos, que era el docente, digo, pero Gassman a mí con etimología de las ciencias sociales a mí me también fue un cimbronazo, fue aprender a entender, y seguramente me esté olvidando. Bueno, Pablo Alabarces también, con quien he tenido clases donde, no sé, una pavada, digo, y tuve una idea magnífica de hacer un parcial que era de A2 entre 3, pero haciendo 2 parciales. O sea, éramos 3 personas haciendo 2 parciales a las 4 de la mañana en un departamento, una imagen horrible, y llegamos y terminamos de imprimir el parcial a las 9 menos 5 y lo entregamos, y mis 2 compañeros se fueron a dormir a sus casas y yo me quedé al teórico, y el nivel de teórico me mantuvo despierto. Era un teórico de cierre, donde ya todos sabían más o menos si habían aprobado o no. Y digo, es uno de los tipos que quizás más sepa de estudios culturales en América Latina. Y bueno, eso a veces la cotidianidad hace que no le des no sé si el valor, pero el estima que quizás tienen personas y docentes que tienen una trayectoria larguísima, riquísima, y que la UBA nos permite poder acceder a ellas. Sí, y con un programa que iba de El queso y los gusanos sí. En el mío, Cabecita Negra de Rosenmacher, ¿no? Sí, claro. Muy amplio, claro. para entender las clases sociales. Cuando a mí me tocó las clases tenían nombre. Entonces era Amarado Gilda, Claro. Bombita Rodríguez. Y vos decías, ¿qué es esto? Porque estaba bien con Fernanda, venía de semiótica. Y yo decías, bueno, ¿qué pasó acá? Bueno, ahí para mí es como escucharles y pensar también en mis propios recorridos y experiencias en este edificio, en Ramos también. Es como, para mí da cuenta como el entusiasmo que nos genera, ¿no? Bueno, empezamos a hablar de nuestras propias cursadas y vínculos y experiencias, y nos entusiasmamos, y es viernes, casi las 8 de la noche probablemente, y no importa. Y bueno, en principio agradecerles eso. Amaru decía, bueno, quiénes son los referentes por ahí docentes, y yo también ahí sumo, y me parece que fue saliendo en lo que compartieron nuestros pares, ¿no? Como también todos los lugares que ustedes fueron contando que llegaron y que actualmente construyen son en red, ¿no? En comunidad. O sea, Maru arrancó diciendo al principio, yo no conocía a nadie, nadie en un medio, y bueno, y cómo después esas redes las vas armando, y gran parte de eso, o todo casi, es en esta carrera, en esta facultad, compartiendo aulas, pero también compartiendo pasillos y discusiones, y un poco creo que sale todo el tiempo eso. Creo que redes, puentes, acercar, comunidad, fue como todo lo que fue saliendo, y a donde ustedes, ¿no? Están actualmente, ¿no? Donde están insertos profesionalmente, como esta comunidad, este recorrido, estas redes tuvieron tanto que ver. Así que por mi parte agradecerles mucho la participación, el tiempo, todo lo que nos compartieron. Agradecerle también, no me quiero olvidar, al Sepia, que estamos en este estudio y están grabando este encuentro. Bueno, y gracias por la invitación. Gracias. Gracias.